Qué gusto que continúen con nosotros con la programación de TSI esta noche. A partir de este momento seguimos con el Al Banquillo para hablar de diferentes temas de interés. Y por supuesto, uno de ellos es el tema económico. Esta semana ha dado mucho de qué hablar. La decisión, esta iniciativa que se envió desde la Casa Blanca, fue una promesa de campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de esta guerra arancelaria que ha comenzado y que comenzó desde el primer día que tomó posesión en su segundo periodo con sus países vecinos, con México y Canadá, luego se extendió hacia China, hacia la Unión Europea y por supuesto Centroamérica y México no podían quedar a un lado. Y a nosotros nos afecta, más allá de los aranceles, es este impuesto que se ha anunciado para las remesas. Recuerden que después de México, Guatemala y después Honduras son los países mayor receptores de remesas desde los Estados Unidos. Y por supuesto, en el caso de Honduras, el envío de remesas se ha convertido en la tabla de salvación de la economía de nuestro país. Arriba de las divisas de las exportaciones, como el café, como algunos también, como el sector maquila, como el sector camaronero, entre otros. Y es por eso que hoy hemos invitado a economistas para que nos hablen de cuál es la perspectiva, cuáles son los escenarios que se pueden plantear a la espera de que el Senado ratifique esto que ya pasó por la Cámara Baja en los Estados Unidos. Y bueno, está con nosotros el doctor Mario Palma, jefe de investigación del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, aquí en nuestro país. Y desde Guatemala nos acompaña el doctor Hugo Maúl, quien es un analista económico con un doctorado en la Universidad de Los Ángeles, California, al igual que en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, licenciado en Economía, y está con nosotros desde Guatemala, porque Guatemala es el número uno en cuanto a la recepción de remesas. Qué gusto compartir con ustedes. Doctor Mario Palma, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian. Un gusto saludarle a usted, ¿verdad? A su auditorio, este importante programa. Estar con el doctor Hugo, a quien no tenía el placer de conocer, pero esperemos que nuestras opiniones en este foro ayuden a orientar un poco las decisiones que se deben tomar. Doctor Hugo Maúl, qué gusto tenerlo. Le saludamos desde la capital de Honduras, Tegucigalpa. Muchísimas gracias por la invitación. Es siempre una oportunidad muy importante poder compartir estos temas que nos unen a los hermanos centroamericanos, y aprovecho para mandar un saludo a tantos amigos que viven allá en Tegucigalpa. En el caso de Guatemala, doctor, ¿cuáles fueron los números que quedaron registrados en cuanto al envío de remesas desde los Estados Unidos hasta Guatemala durante el 2024? Bueno, nosotros acá en Guatemala tenemos un ingreso en remesas que supera ya los 20,000 millones de dólares. Esto año con año ha venido creciendo y desde la pandemia pues se aceleró bastante el crecimiento de las remesas. Aún a pesar de que el monto puede sonar grande en comparación, por ejemplo, con otras economías más pequeñas, las remesas contribuyen menos del 20% al Producto Interno Bruto. Una realidad un tanto distinta, entiendo, a Honduras, donde las remesas son incluso más importantes que para Guatemala en la contribución al PIB. Y este año lo que estamos observando es un incremento en las remesas desde el día 1, y esto en parte a la reacción de los migrantes guatemaltecos que ante el temor que causa Trump, por razones de precaución o de miedo, mandaron más remesas durante los primeros meses, teniendo unas tasas de crecimiento más grandes que las que vimos incluso el año pasado. Fíjese que conversaba, doctor Hugo, con un especialista, un agente remesador, tiene su agencia, la tiene ubicada en el estado de la Florida, y me decía, y no sé si lo comparte el doctor Mario Palma, que en Guatemala el ciudadano guatemalteco que está en Estados Unidos tiene una cultura de ahorro mayor a los demás ciudadanos de la región. ¿Se debe a esto
o se debe porque también usted me dice que no directamente es lo que representa en Honduras, como sí en Guatemala? ¿Existe esa educación financiera por parte del ciudadano guatemalteco que se encuentra en los Estados Unidos independientemente de su estatus? Pues debo decir que en términos generales yo no creo que sea muy diferente la situación y la cultura financiera del migrante guatemalteco versus el migrante hondureño. Lo que sí es cierto es que por el simple tamaño de la economía de los dos países, pues en términos del monto total, es mucho más grande. Sí hemos visto también en Guatemala un fenómeno que a lo mejor a eso se refiere esta persona que opera en el mercado de las divisas, en el mercado de las remesas, y es que ha venido creciendo el tamaño promedio de la remesa que se envía mensual, de aproximadamente unos $100 hace unos 15 años a cerca de 600, 700. Entonces, bien puede ser que sí tengamos algún tipo de diferente visión acerca de la necesidad de los ahorros. Y también una cosa bien importante, Guatemala nunca ha tenido un TPS y los migrantes guatemaltecos básicamente están a la buena de Dios porque no han tenido nunca un sistema particular migratorio que los ampare. Eso puede ser también una razón por la cual mandan más versus otros países que sí han tenido un tratamiento especial por parte del gobierno norteamericano. Licenciado Palma, en el caso de Honduras, son muchos los hogares que prácticamente dependen de las remesas. Hablamos de alimentación, hablamos de educación, incluso hasta en el tema sanitario, porque muchos, bueno, sabemos en las condiciones que nos encontramos, si hablamos del sistema sanitario en el país, y algunos de sus familiares deciden no vayan a una institución mejor médica privada para guardar su salud. Entonces, este sí es un impacto duro en el caso de nuestro país para estos hogares que dependen al 100% de las remesas. Sí, fíjese, Cristian, que es importante esa reflexión, lo que importan las remesas para los hogares en Honduras. En Honduras es relevante lo siguiente, las remesas son muy importantes en términos macroeconómicos, pero también microeconómicos. ¿Por qué? Porque básicamente, de acuerdo a lo que nos dicen los datos, 4 de cada 10 hogares en Honduras, su ingreso está relacionado con remesas, es decir, reciben remesas. Y fíjese bien un dato que es interesantísimo que da el INE. Hay un 10% de los hogares en Honduras, de esos que reciben remesas, cuyo ingreso está directamente relacionado con las remesas, es decir, su único ingreso son las remesas. Entonces, de ahí la importancia. Ahora, ¿en qué lo utilizan los ciudadanos? Como usted muy bien lo ha dicho, se utilizan en un 80% en términos de consumo, ¿verdad? En términos de compras de medicamentos y atención de problemas de salud, se utiliza también un 5% en educación, ¿verdad? Y si no mal recuerdo, creo que un 3% va a temas de ahorro. Por lo tanto, entonces, cualquier decisión que se tome sobre esos montos de las remesas es significativo para el país. Pero fíjese que nosotros hemos estado analizando lo siguiente. Este impuesto que se está hablando del 3.5 no es la medida que nos va a afectar más. La medida que nos va a afectar más tiene que ver con el trato que están recibiendo los migrantes que están en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de ellos se dedican a actividades al aire libre, en temas de construcción, tienen que movilizarse, en temas de cuidado de personas, tienen que ir de un sitio a otro, aseos de locales, tienen que ir de un sitio a otro. Y ante el temor de salir, entonces eso disminuye su capacidad de generación de ingresos. Por lo tanto, entonces, si disminuye su capacidad de generación de ingresos, va a haber un impacto directo sobre su capacidad de remitir remesas al país, por muchas características de anticíclicas y de sentimientos que las remesas tengan, que eso es importante. Las remesas no es un envío cualquiera de dinero, ¿verdad? Es diferente a cualquier remisión de dinero. Las remesas, ¿por qué? Porque tienen un componente de sentimientos, es decir, entre más crisis está viviendo la familia en Honduras, mayor es el esfuerzo que van a hacer los que están allá para enviar las remesas. Doctor Maul, el presidente Bernardo Arévalo en Guatemala reaccionó y
Y fíjese que nos llamó la atención aquí en Honduras porque ha sido el primer presidente que ha reaccionado en la región. En México, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, en sus conferencias matutinas, ella a diario dice que en varias ocasiones ha conversado con Trump vía teléfono y bueno, han tocado el tema. Pero si hablamos de la región centroamericana, hasta el momento el presidente Arévalo habló de algunas medidas que se iban a estudiar, algunas medidas que aplicar ante, bueno, la imposición de este 3.5%. ¿Qué se podría hacer en este caso desde un gobierno para poder, para que el golpe no sea tan fuerte y que la población no resienta mucho, especialmente aquellos que reciben remesas? Sí, a ver, aquí hay dos elementos importantes. Es cierto que el presidente Arévalo se manifestó y hizo una petición al gobierno norteamericano de reconsiderar este impuesto. Hay que recordar también que este es un impuesto que aprobó el Senado, ¿Sí? tiene que pasar por el Congreso y tiene que cobrar la vida jurídica en Estados Unidos y ver cómo se implementa. Es decir, hace falta todavía un trecho para que entre a funcionar. Lo que hace el presidente Arévalo también es sumar este tema a un tema que también se está negociando ahorita en este mismo momento en Washington, que es solicitar al representante de comercio de los Estados Unidos que revise el arancel del 10% que nos impusieron a todos los centroamericanos. Hay una delegación importante de sector privado y sector público trabajando conjuntamente poniendo estos temas sobre la mesa. Entonces, considero lo primero es que hay que tener una aproximación donde vamos unidos como pueblo, sector privado, sector público, trabajadores, empresarios, y donde se hace una petición por todas aquellas cuestiones que consideramos nos afectan a pesar de ser socios importantes de los Estados Unidos por medio del Tratado de Libre Comercio. Creería que aquí lo importante es que pudiéramos unir fuerzas los centroamericanos para poder llevar una plataforma común. ¿Por qué digo esto? Porque al final de cuentas, cuando vemos los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos, pues sabemos que son los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos las poblaciones más grandes. Entonces, tampoco es del interés del gobierno de los Estados Unidos Sí. provocar condiciones en nuestros países que sigan provocando esta expulsión de migrantes. Y ahí, a mí lo que me parece es que somos muy pequeños para que cada uno por separado nos puedan hacer caso. Como región podríamos tener un poco más de peso, pero también hay que decirlo, depende de la relación que cada país tenga con Estados Unidos. Sí. En el caso de Guatemala, este presidente Bernardo Arévalo ha logrado mantener una relación inmejorable con los Estados Unidos. Entonces ahí también esto es algo que depende de qué tanta, digamos, buena voluntad puede haber por parte del presidente Trump respecto de el gobernante de cada país y los interlocutores que hagan la petición. O sea que una solución a mediano o a corto plazo es que conversen los 13 presidentes del Triángulo Norte, porque son los que se ven afectados, y se lleve una propuesta tanto al 10% de aranceles como al 3.5%. Y bueno, ahí tal vez con el compromiso, lo primero que la administración Trump le va a responder es, bueno, denme soluciones para evitar que ciudadanos de El Salvador, de Guatemala y Honduras sigan queriendo entrar de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Esa va a ser la primera petición que va a hacer la administración Trump, licenciado Palma. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que expone don Hugo. De hecho, tiene que haber un planteamiento, ¿verdad? No, nos alegra que ya, por ejemplo, él en Guatemala hable de una visita, y fíjese bien, de un trabajo conjunto entre la sociedad civil, los empresarios y el gobierno para ir a plantear un problema que es de país. Eso es importante. Nosotros en FOSDE lo hemos venido diciendo. Honduras, bueno, al igual que Guatemala, quedó en la cota más baja de los aranceles. Si nos vamos al tema arancelario, un 10%, se dieron 90 días, pero realmente eso está por vencer. Entonces, por lo menos nosotros en FOSDE no hemos tenido información al respecto de que se hayan hecho esfuerzos. No queremos decir que no se han hecho, simplemente nosotros no conocemos cuál es la estrategia que vamos a utilizar
como hondureños para abordar los 4 grandes temas que tiene la administración en Estados Unidos y que nos afectan directamente a nosotros, que son el tema comercial con los aranceles, el tema de seguridad, porque es importante para nuestros países, el tema de cooperación y finalmente el tema migratorio, ¿verdad? Entonces son 4 temas prioritarios para ellos que nosotros como país, que tienen un impacto directo, porque bueno, igual para todos los del Triángulo Norte, ¿verdad? Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es nuestro referente, es nuestra cultura de referencia, eso es lo que debemos de tener bastante claro. Por lo tanto, entonces nosotros hemos venido abogando porque se desarrolle una estrategia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con Honduras cuando pasen esos 90 días? ¿Se va a mantener en la cuota más baja? No se va a salir de esa cota baja. A medida que nosotros salgamos, nos mantenemos en las cotas más bajas de aranceles, vamos a tener oportunidades. Si salimos de las cotas bajas de aranceles, entonces ahí tenemos un gran desafío, ¿verdad? Que obviamente es complicado tanto para nosotros como para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque recordemos que la inversión en Honduras es una economía sumamente pequeña y básicamente las empresas, los capitales grandes van a venir a medida que tienen acceso al mercado americano, ¿verdad? Al mercado de Estados Unidos. Entonces, si hay trabaja eso, entonces seguramente va a haber un gran desafío para atraer inversión, perdón, y a medida que tengamos menos inversión, hay menos oportunidades. Y entonces ahí se detona uno de los grandes temas que fomentan la migración, que es la falta de oportunidades económicas. Entonces ahí podemos caer en un círculo vicioso, ¿verdad? Que puede ser complicado. El hecho es que hay que demostrar, ¿verdad? Aquí hay que ir, hay que acercarse, hay que buscar la manera de conversar con ellos para ver cómo logramos un trato preferencial para nuestras economías. Doctor, en el caso de Guatemala, ¿cuáles son las regiones o los departamentos a donde llegan más remesas provenientes de Estados Unidos? En términos generales, en Guatemala, la mayor parte de remesas van hacia las áreas del altiplano, para los hondureños que conocen Nicaragua, donde viven nuestros pueblos indígenas, que también Ah, son las partes más pobres. Como explicaba Mario, se repite el mismo fenómeno que en Honduras. Y sobre todo, en términos del papel que juegan, es el mejor programa social que se puede implementar sin quererlo haber implementado y diseñado así, porque tiene la ventaja que llega a todos los rincones del país y se reparte de oriente a occidente y de norte a sur. También hay que mencionar otra cosa que es importante. Guatemala tiene una frontera con México importante y sabemos que ahí, en esa frontera, también hay una conflictividad muy importante relacionada no solo con los migrantes, sino con el narcotráfico, lavado de dinero. Entonces, las remesas acá en Guatemala, producto de esa vecindad con México, también tienen otras consideraciones que digamos, se mezclan con los flujos de lavado de dinero y con crimen organizado, pero en términos generales es en las áreas más pobres del país y sobre todo en los pueblos indígenas de lo que llamamos el altiplano. Eso es importante, pero quiero recalcar aquí una cuestión muy particular de Guatemala, Cristian. Hay que entender que Guatemala es el único país de Centroamérica que sigue manteniendo relaciones con Taiwán. sí. Eso le abre al gobierno de Guatemala una puerta que, bueno, en el caso de El Salvador y Honduras ya no la tienen. Entonces también hay que buscar esa fortaleza particular que pudiera tener Honduras, así como el presidente Bukele tiene el famoso SECOT y los que él tiene ahora detenidos del tren de Aragua. Yo creo Correcto. que entendiendo cómo funciona Trump, que es una negociación, hay que llevar algo. Y una cosa más, en el caso de Guatemala nos dieron un listado donde están todas las cosas que no hacemos bien en términos de facilitación de comercio. Entonces, parte de lo que se les dijo acá a los negociadores es, mire, no solo vayan a prometer, vayan con resultados que ya se puede evidenciar que se está teniendo un impacto para facilitar a la inversión norteamericana. Y aquí nos queda una tarea como Triángulo Norte, porque entre nosotros también somos expertos en obstaculizarnos. Entonces, una empresa que viene a Guatemala le encantaría ir a El Salvador e ir a Honduras, pero el problema es que si nosotros no nos ponemos de acuerdo, entonces restringimos nuestros mercados. Por eso creo que es importante esta unión para mostrar que vamos unidos, pero también para mostrar que vamos a hacer nuestra tarea de manera conjunta.
Bueno, y para esta unión se necesita pensar en conjunto, como lo ha dicho hoy el doctor Hugo Maúl y también el doctor Mario Palma, economistas reconocidos, para poder llegar y plantearle una solución a la administración Trump. Pero alejado de eso, tenemos que dejar las ideologías políticas, independientemente al partido político que se pertenezca en Honduras, en Guatemala y en El Salvador. Hay que dejar a un lado eso. Ya aquí se habla de política internacional, de ir a hablar como diplomáticos, no como que usted está en una campaña política, que es lo que acostumbra por lo general aquel que ha sido asignado a una oficina diplomática, en este caso en cualquier ciudad de los Estados Unidos, especialmente en Washington. Ahí son las relaciones directamente a través de los embajadores, tanto de El Salvador, Guatemala, Honduras, en Washington. Ahí es donde se habla. Vamos a regresar después de esta pausa con nuestros invitados. Gracias por continuar con nosotros a través de Al Banquillo. Esta semana el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó que elevará a la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una petición para eliminar o, en su defecto, reducir el posible impuesto a las remesas enviadas por los migrantes cuya economía ni por cerca depende de estos fondos de los niveles comparada a la nuestra. Pero vean cuál ha sido la reacción del presidente guatemalteco en nuestro segmento Cara a Cara. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en estas declaraciones, luego de la aprobación en la Cámara Baja, allá en los Estados Unidos, para imponer este 3.5% de impuestos a las remesas, a la espera de la ratificación en el Senado, que en su mayoría son republicanos. Sin duda alguna lo aprobarán. Ahora, licenciado Palma, así como Guatemala prepara una comisión que enviará a Washington, capital de los Estados Unidos, para buscar una alternativa. Hablaba el doctor Maul de la relación que ha tenido el presidente guatemalteco con los Estados Unidos. ¿Está en las mismas condiciones Honduras? Porque también hay otros temas. Si hablamos de la relación diplomática con los Estados Unidos, el caso de la Sisi, la ampliación del estatus de protección temporal TPS y ahora el 3.5% al envío de remesas. ¿Estamos en las mismas condiciones de Guatemala? ¿Tenemos esa capacidad de que el gobierno envíe a hacer lobby para poder buscar otras opciones que no alcance el 3.5, sino que menos, o alguna otra alternativa, licenciado Palma? Bien, mire, si nos vamos a los hechos y a lo que nosotros conocemos, porque no sé si hay acciones que se estén haciendo que nosotros desconozcamos, pero recordemos que al inicio de la administración en Estados Unidos hubo una serie de países de nuestra región que recibieron visitas importantes de funcionarios de la administración en Estados Unidos, ¿verdad? Honduras lastimosamente no fue parte de esas visitas. Seguramente en esas visitas se puntualizaron temas que son importantes, lo que menciona el doctor Hugo, el hecho de que tienen una lista donde les dicen, miren, estas son las cosas que nosotros esperamos que ustedes hagan, ¿verdad? Eso sería sumamente importante. Otro tema que es relevante de lo que él nos relata es el hecho de que, fíjese bien, el problema no se mira como un problema de la administración, se mira como un problema de la sociedad guatemalteca, se mira como un problema de país, porque nos dice, está yendo una comisión que está formada tanto por empresarios como por funcionarios públicos, ¿verdad? Que es lo que nosotros hemos venido pidiendo, el hecho de que cuál es la estrategia. Y yo pregunto a todos los que están viendo este importante foro, si alguien conoce cuál es la estrategia, por ejemplo, que tiene Honduras para el tema de buscar un trato preferencial a los migrantes, que sabe ser la principal afectación, si hay una estrategia para ver el tema de los aranceles y ahora si vamos a tener alguna estrategia para el tema de este impuesto que se está hablando, que obviamente la afectación real la vamos a conocer, como el doctor Hugo muy bien lo apuntó, una vez que se tenga claro cómo se va a implementar, ¿verdad? Pero aquí estas son luces que le deben de servir a usted, son avisos que hay en el camino que le dicen, mire, usted tiene que reunirse, este es un problema de país, este es un problema importante para la sociedad. ¿Por qué es un problema importante? Por lo que representa Estados Unidos para Honduras.
Recordemos que el 54% de nuestras exportaciones van al mercado americano, ¿verdad? Entre el 80 y el 90% de las remesas que vienen al país vienen, o sea, tienen su origen en Estados Unidos, por lo tanto es sumamente relevante lo que usted, Cristian, decía al inicio, lo que representan las remesas hoy en día es nuestro principal rubro de captación de divisas, es superior a cualquier producto de exportación que Honduras tiene. Entonces, para Honduras es sumamente relevante el tema de las remesas. Estamos hablando de prácticamente un 25, representan casi el 25 o el 26% del PIB. Significa que es importante, que es relevante desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista microeconómico. Pero nosotros, por lo menos en FOSDE, no hemos conocido más que lo que se ha expuesto y hemos escuchado en algunas declaraciones con respecto a que se están buscando acercamientos diplomáticos con Estados Unidos, pero avances significativos, que tengamos una estrategia, que tengamos claro cuáles son los puntos que a ellos les interesan, que a nosotros también nos pueden interesar. Nosotros sabemos que los puntos pueden ir por temas de migración, que los puntos tienen que ir por, como muy bien el doctor Hugo lo mencionó, y usted también lo mencionó, el tema de corrupción. También sabemos que tienen que ir con un tema de cuáles son tus aliados comerciales, que eso es importante, lo que el doctor Hugo manifestaba, que Estados Unidos está mencionando con énfasis, el hecho de que, por ejemplo, Honduras renunció a una relación con Taiwán que era muy importante Sí. para un sector fundamental para Honduras en una región, que es la afectación en el sector camaronero, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, eso es sumamente relevante. Entonces, ahí hay que sentarse, hay que establecer, por sobre todo, establecer prioridades y tomar decisiones. Mire, si usted va a tomar decisiones económicas, lo que debe de primar es la economía. Si va a tomar decisiones políticas, lo que debe primar es la política. Estamos claros que hay nexos entre ellos, pero sí usted tiene que tener las prioridades de qué es lo que más le conviene y qué es lo que no le conviene. Doctor Maul, pero en esta ley que envió el presidente Trump, porque él fue el que la envió con sus asesores, por supuesto, a la Cámara Baja, hay intereses detrás. Escuchaba que de igual forma todo este dinero a través del impuesto, el 3.5% que va a obtener, es parte para la construcción del muro, que fue una de sus campañas, recuerdan ustedes, en ese momento el encargado de elevar este muro allá en Texas, entre Texas y México, era Cuccinelli, es un funcionario estadounidense que en este segundo periodo no lo acompaña. Pero en esta ley no solo está el 3.5%, sino que hay también otras medidas económicas en Estados Unidos que él está invocando a través de esta iniciativa que envió a la Cámara Baja, doctor. Sí, hay que entender que el presidente Trump está haciendo, digamos, como decimos acá en Centroamérica, le está dando cara vuelta a la economía norteamericana y a la forma que se relacionaba Estados Unidos con el resto del mundo. Eso lo tenemos que tener totalmente claro. Y también tenemos que tener claro que esta es probablemente una decisión de muchas otras que pueden venir. Yo por eso rescato lo que decía Mario en el sentido de, miren, aquí no es momento para que y cada quien dentro de nuestros propios países trate de salvarse por sí mismo. No hay que equivocarse. En el caso de Guatemala, el sector privado es bastante crítico del presidente Arévalo. El presidente Arévalo viene de un partido que no necesariamente es pro empresarial, pero lo que se ha visto es que gracias al liderazgo del presidente Arévalo y a su voluntad de construir puentes, están trabajando juntos, sector público y sector privado. Si yo pudiera decir algo en función a las cosas que se vienen, porque seguramente se van a venir otras, a partir también de que estas medidas de los impuestos pueden ser solamente la punta del iceberg, que este no es momento para estar confrontados, sector público, sector privado, en ninguna economía centroamericana, porque al final quien tiene que hacer estas negociaciones es el sector público, porque es el representante del país ante Estados Unidos, pero el sector privado tiene que estar también sumado a la Claro. estrategia, porque si no, entonces se da un mensaje de debilidad, un mensaje de confrontación que no ayuda en nada. Yo rescato de su pregunta, Cristian, que
tenemos que poner las barbas en remojo. Realmente desconozco qué otras cosas, qué otras sorpresas tiene esta ley, pero lo que sí estoy seguro es que se vienen nuevas sorpresas. Y Ahora, ahí tenemos que tener claro que hay que negociar. Y sí, para negociar es, te doy y me das. sí, Entonces doctor. no es solo llegar como limosneros a pedir que nos den, porque no Sí. nos van a dar absolutamente nada. Doctor, ¿y ha sido considerado la administración Trump únicamente con este 3.5% por ciento en el caso de las remesas y 10% en los aranceles? ¿Está siendo considerado o cree que no tenemos la capacidad? Le digo porque, bueno, sabemos que China es el gigante asiático, la Unión Europea, los aranceles, ahí escuchamos números elevados de aranceles, pero en el caso de la región centroamericana está siendo considerado con los pueblos del Triángulo Norte como él también es es un economista, lo han llamado magnate, aunque se ha ido a la bancarrota en el pasado, las empresas de él se han ido abajo y bueno, él ha estado en ese vaivén de la economía estadounidense, doctor. Sí, a ver, yo creo, yo creo, Cristian, que sí fueron benévolos con nosotros, pero también hay que entender que por su estilo de negociación tenemos que hacerle una contraoferta. Pero Ajá. ahí yo vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetirlo, debiéramos actuar coordinadamente los tres países, mínimamente. Y creo que cada país en lo particular tiene que ofrecer algo. En el caso de Guatemala, estamos ahorita en un programa muy grande de cooperación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para que nos hagan de nuevo nuestro principal puerto en el Pacífico, para que nos ayuden a revitalizar los ferrocarriles. Eso, por supuesto, no va a cambiar el bienestar de la economía norteamericana, pero son señales de buena voluntad en el sentido de aquí estamos y queremos colaborar con ustedes. No estamos aquí para jugar con China, porque Ajá. esos son esos grandes elementos que cuando se menciona, estoy aquí, pero yo juego con la China el juego, estoy aquí, pero me gusta Ujú. Putin, como el vecino de ustedes, Correcto. Ortega. Esos son elementos que en una negociación no ayudan en nada. Entonces, creo que por de pronto Trump se portó salomónico, pero si quisiera buscar el pelo en la sopa, le podría dar a cada uno de nosotros donde más nos duele. Entonces, tenemos que ser suficientemente inteligentes para entender el juego en que estamos. Y las autoridades políticas tienen que entender que no es ni momento de hacer campaña, ni momento de hacer división, sino de unir esfuerzos. En ese sentido, licenciado Palma, escucho al doctor Maul que lo escucho en el tema de la integración. Podríamos convertirnos, la región se podría convertir en una potencia económica por la posición geográfica en la que nos encontramos, aprovechando el Pacífico, el Atlántico, construir mejores puertos, pero repetimos, debido a los políticos que llegan a los cargos, lamentablemente no hay ese sueño que muchos han tenido en el pasado de unirnos como centroamericanos y bueno, hacerle frente, así como lo hace México, como lo hace Canadá y lo hacen otras potencias. Bueno, si nos plantea la administración Trump del 10% de aranceles, nosotros también tenemos, pero no estamos en esas condiciones. Podríamos estar en esas condiciones. ¿Qué se necesita? Después de la pausa seguimos conversando con nuestros invitados en Al Banquillo. Ya regresamos. En Honduras, al cierre de abril, se habían acumulado 3.609 millones de dólares contra 2.983 millones de dólares que sumaron las remesas en el mismo periodo del 2024. Y se prevé que al término del 2025 estos recursos superen los 10.000 millones de dólares, si no es que más, debido también a la política antimigrante del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha llevado a muchos ciudadanos indocumentados en Estados Unidos que pertenecen a Honduras, El Salvador y a Guatemala a enviar mejor sus depósitos. De hecho, he visto anuncios de agencias que se dedican al sistema financiero que ya han puesto a disposición algún tipo de sistema para que desde Estados Unidos envíen directamente las cuentas a nuestro país. Aún, licenciado Palma, es la zona sur, ¿no? La zona norte, en donde en Honduras se reciben más remesas.
Mire, de acuerdo a los datos de Banco Central, ¿verdad? Son los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Olancho, en términos globales, los que más reciben remesas. Eso es lo que dice en la encuesta, ¿verdad? El departamento de Lloro es un departamento que también capitaliza bastantes remesas. Esto tiene mucho que ver también con el tema de la cobertura bancaria. Hay una discusión ahí al respecto de dónde son, porque sí sabemos que, por ejemplo, en la zona sur hay comunidades y municipios casi enteros cuyo ingreso fundamental es la remesa, pero como no tienen una sucursal bancaria, entonces tienen que moverse a cierta zona. Entonces ahí hay un tema. Lo que sí es importante es que para Honduras, en términos generales, las remesas son muy relevantes. Prácticamente el 30%, si no mal recuerdo el dato, del consumo en nuestro país está asociado a temas de remesas, y desde ahí viene entonces ese desafío, todos los desafíos que se plantean. Y qué importante es lo que establecía Dogun, el hecho que podamos nosotros identificar cuáles son los temas de interés para toda la región, para los países, ¿verdad? Para realmente poder ir a negociar, porque aquí recuerde que los aranceles y todo lo demás, básicamente lo que habla la administración Trump es de un trato recíproco. Ellos son claros, yo voy con un trato recíproco. Por lo tanto, entonces, si vos sos mi amigo, yo te voy a tratar como mi amigo. Y esto es como en la escuela, ¿va? Vamos a hacer en la escuela habían dos grandes ahí que estaban peleando, usted tenía que elegir muy bien con cuál de los dos iba a llevar, porque entre ellos no se llevaban, ¿verdad? Entonces usted tenía que ver con quién de los dos. Es exactamente lo mismo, obviamente, solo estoy haciendo una analogía, pero sí es un desafío para Honduras. ¿Verdad? Es un gran desafío para Honduras. Ya tenemos desafíos internos, el proceso democrático en el que estamos es un desafío interno, ¿verdad? Todo lo social que vive el país es un desafío interno, y esto que está pasando con las decisiones en Estados Unidos en materia comercial, en materia de seguridad, en materia migratoria y en materia de cooperación, entonces también vienen a sembrarnos mucho más desafío. De nuevo, lo que tenemos que tener claro los hondureños es la relevancia de esa relación que hemos tenido con Estados Unidos, ¿verdad? Y simple y sencillamente darle el lugar que se merece. El 80%, entre el 80 y el 90% de nuestras remesas vienen de Estados Unidos. Y eso es muy relevante. Ahora, habría que ver cómo se va a aplicar para conocer más a profundidad. Seguramente aquí va a haber un tema, hay que buscar acercamientos, pero va a haber un tema, me imagino yo, de las remesadoras que van a empezar a revisar cobros, ¿verdad? Porque las personas van a buscar mecanismos alternativos, pero como aquí usted decía, es un tema de intereses, ¿verdad? Van a buscar mecanismos alternativos, y las remesadoras, al ver que se les está escapando un buen flujo significativo, entonces simple y sencillamente pueden revisar sus costos, eficientar y tratar de disminuir los cobros, digamos. Entonces tendríamos que esperar que todo esto pase para tener un escenario real de cómo nos afectaría finalmente. Doctor, ¿qué le conviene a los países de la región? ¿Tener una relación exclusiva con Estados Unidos, una relación exclusiva con China, o ser países abiertos para que la balanza comercial, las exportaciones e importaciones puedan variar y tengamos una mejor actividad comercial? A ver, aquí hay dos elementos, Cristian. Lo primero es, mientras más socios comerciales tengamos, mejor. Mientras más compradores haya para nuestros productos, mejor. En ese sentido, hemos sido nosotros muy dependientes de los Estados Unidos, pero podríamos buscar Europa, podríamos buscar el mismo Centroamérica. Para Guatemala, el segundo mercado más importante después de Estados Unidos es El Salvador. Entonces también nuestros países pueden buscar en la propia región voltear a ver a Sudamérica. Eso está fuera de toda discusión. Pero lo que sí hay que tener claro es que Estados Unidos, bueno, el presidente Trump, la administración Trump, lo que está pidiendo es hacer negocios conmigo. Si vas a hacer negocios con China, con Rusia, bueno, entonces atenete a las consecuencias. O me tenés que dar algo a cambio, porque a mí no, esas alianzas no me gustan. Hay que entender el papel geoestratégico que juegan nuestros países para frenar el avance chino en la región latinoamericana. Ahí tenemos un as bajo la manga que se puede usar. Pero lo que sí yo no considero que en este momento le ayude absolutamente a nadie es politizar lo que está pasando, porque ya vimos, por ejemplo, lo que le puede pasar a un país como Nicaragua, que claramente en su discurso antiimperialista, por de pronto lo han tratado medianamente bien, pero de una a otra
le quitan los privilegios. Basta decir que conozco empresarios textiles que tienen sus negocios en Nicaragua que están moviéndose a Guatemala simplemente por el hecho de que a lo mejor Trump les hace algo. Entonces, digamos, no es el mundo que a mí me gustaría, porque a mí me gustaba el mundo de la multilateralidad y como lo conocimos hasta hace 7 meses, pero hoy, dadas las circunstancias, creo que la mejor apuesta es apostar por los Estados Unidos y realmente hacer la tarea que nos corresponde. Aquí lo que no se puede es politizar problemas que necesitan soluciones técnicas concretas rápidas. ¿Cómo anda en Guatemala el cambio en relación al dólar? Y si, porque en el caso de Honduras, licenciado Palma, se paga $8 por enviar, por envío. Estamos hablando de $10,000. Eso se paga a las remesedoras. Ahora va a ser $35 más. Y en el caso de Guatemala, ¿cómo funciona? Estamos más o menos en las mismas circunstancias, Cristian, Ajá. porque son básicamente las mismas empresas remesadoras en Estados Unidos las que hacen la gran captación. Pero lo que decía Mario es extremadamente importante. También tenemos que ponerle una presión a las compañías remesadoras para que ellas absorban una parte de ese impuesto. Yo también creo que los migrantes allá, por el elemento que hablaba Mario, que es algo de cariño, de amor, de sacrificio, parte del impuesto lo van a absorber ellos van a sacar de su bolsa para mandarle a su mamá y a sus hermanos lo que siempre les mandaban. Pero aún así, este es un ajuste que va entre las remesadoras, los que envían la remesa en Estados Unidos y las familias. Tenemos que ver cómo termina para poder saber cómo esto va. Ahora, otra cosa que sí es importante, estamos en medio de una balacera y no puede Sí, ser que sí. nosotros nos metamos un balazo en el pie. ¿A qué voy? No podemos con la política interna poner Sí. más trabas y complicaciones a las empresas y a las inversiones que ya generan empleo, que ya pagan salarios y que están siendo el motor de desarrollo de nuestros países. Y ahí es un llamado a los políticos, sobre todo Honduras, igual que Guatemala. Hay que cuidar mucho la política salarial, la política impositiva, la infraestructura, porque si encima no nos quieren y nosotros no nos queremos, ahí sí no hay salida posible. Y prácticamente es lo que sucede. Eso es lo que precisamente está sucediendo. Estamos alejando la inversión en lugar de atraer, bueno, en el caso de Honduras, le planteamos en el caso de Honduras, el destino siempre, el primer destino, licenciado Palma, es el consumo, las remesas aquí en nuestro país. De las remesas, sí, ese es el principal destino. Cuando hablamos de consumo, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de temas de medicamentos. Como le decía, hay un 5% que se destina a educación y hay un tema que es importante, que es un 3%, de acuerdo a los datos de la encuesta del Banco Central, que nos habla que se destinan al ahorro, se destina a temas de construcción, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante para el consumo nacional el tema de las remesas. Y yo aquí solo voy a tomar algo que mencionó usted y que también don Hugo lo enfatizó. El hecho de que Honduras tiene que buscar diversificar primero su matriz productiva de exportables, eso es importante. Segundo, debemos de buscar los mercados, pero las decisiones de mercado deben basarse en temas económicos, en temas de análisis de competitividad, ¿verdad? ¿Para qué somos buenos? ¿A qué mercado es el que naturalmente yo puedo llegar? Porque, por ejemplo, si yo voy a dejar un mercado seguro para una industria como era el camarón y voy a soltarme de la rama de Taiwán por ir por una promesa que nunca se llegó, no se ha llegado a concretizar hasta el día de hoy, entonces eso es importante, esa es una decisión bastante que llama mucho la atención desde el punto de vista de raciocinio económico. Sabemos que hay temas políticos también, Sí. ¿verdad? Pero llama mucho la atención desde el punto de vista de raciocinio económico esa decisión que se tomó. Entonces aquí, de nuevo, tenemos que sentarnos y lo importante aquí es que tengamos una estrategia. ¿Cómo lo Así es. vamos a abordar? ¿Qué es lo que yo estoy dispuesto a negociar? ¿Cuáles son mis prioridades de país? Y una negociación es, esto te voy a dar y necesito que me des esto. De eso se tratan las negociaciones y eso tenemos que dejarlo claro. Y por supuesto, obviamente, tiene que primar los intereses de las familias hondureñas, ¿verdad? Eso es lo que tiene que primar para la toma de decisiones y saber cómo vamos a enfrentar este desafío que es quizás en los últimos años
uno de los desafíos más relevantes que enfrenta la sociedad. Así es, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial para escuchar las conclusiones de ambos, sobre todo los escenarios que se pueden plantear. Se prevé que a partir del 1 de julio ya pueda entrar en vigencia esta normativa que está por ratificarse en el Senado de los Estados Unidos. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros a través de TSI en el Banquillo. Vamos a escuchar las conclusiones de nuestros invitados. Doctor, queremos escuchar sus conclusiones y por supuesto su mensaje a la población hondureña de la ciudad de Guatemala. Voy a hablar del caso de Guatemala, pero parte de lo que diga creo que se aplica a Honduras. Las familias muy probablemente van a recibir menos remesas y ese es un golpe a su poder adquisitivo. Sí. Lo que le corresponde a nuestros gobiernos es ser muy prudentes en términos de contener, de mantener los precios controlados para que se evite que encima de la pérdida de poder adquisitivo del impuesto, encima nosotros le sumemos incrementos al nivel de precios producto de los desbalances fiscales, de los desbalances monetarios, de los problemas de la deuda de los países. En ese caso, Guatemala es el niño ejemplar de Latinoamérica, porque es el país más conservador y más estable en materia monetaria, en materia de endeudamiento y en materia fiscal. La batalla que estamos dando nosotros acá es mantengamos la estabilidad macroeconómica, comprometamos con tener un gasto público controlado, comprometámonos con no endeudarnos más para no añadirle más penalidades a las familias en términos de pérdida de poder adquisitivo causado por la inflación local. Yo creo que esto es fundamental. Y lo otro, que aquí en Guatemala ha llegado el momento, habrá que hacer la lucha, es que el gobierno no utilice esto como una excusa para un programa social más mal diseñado. Porque pensando en cómo son, no el presidente Arévalo, pero otros que han corrido para candidatos a presidente aquí en Guatemala, lo primero que saldrían diciendo es, el gobierno va a compensar a las familias lo que no reciben. Para principiar, no se sabe cómo hacerlo, no se tiene un registro de dónde están las personas que reciben las remesas y cuántos reciben. Un programa de eso sería terrible. Entonces creo que hay que estar muy vigilantes para que no se hagan locuras por parte de quienes manejan el presupuesto y terminemos aún causándonos más daño por nuestra propia falta de previsión y de prudencia en el manejo macroeconómico del país. Exigir a las autoridades, exigir también a la empresa privada nuevos modelos para poder evitar este duro golpe, licenciado Palma, pero sobre todo a la población también. Si vemos que las cosas se complican, pues hay que reducir esos gastos. Estamos de acuerdo que es la principal fuente para muchos hogares. En el caso de Honduras, más de 1 millón de hogares se verán afectados por este golpe del 3.5%, pero también hay que tener una educación financiera, licenciado Palma. Sí, de hecho esto tiene implicancia desde el punto de vista, como le decía, macroeconómico en este sentido. Entonces, aplica para Honduras muchas de las cosas que mencionó el doctor Hugo, ¿verdad? El hecho de que se busquen los acercamientos con Estados Unidos, ¿verdad? Que se busque de cierta manera un trato preferencial para nuestros migrantes, ¿verdad? Que se dinamice la economía, que se atiendan las razones que motivan a los hondureños y a los centroamericanos a migrar, pero también, como usted, Cristian, lo menciona, un llamado a las familias que hoy están recibiendo esas remesas, ¿verdad? Para que hagan una gestión adecuada, un uso inteligente de esos recursos que tanto le cuestan a los hondureños y a todos los que están allá, ¿verdad? Eso debemos de ser claros. Aquí hay responsabilidad de todos y también de los hogares que las reciben. Por lo más, agradecerle la invitación y pedir que Dios y la Mater nos bendigan a todos. Un gusto. Bueno, gracias. Y doctor, ¿cómo salir de esas frágiles economías también en la región? Sin duda alguna, su mensaje que ha quedado claro, que es unirnos los países del Triángulo Norte, en este caso, para hacerle frente a esta y otras crisis que pueden venir más adelante, doctor. Sí, a ver, voy a parecer repetitivo y voy a parecer soñador, pero creo que hay que insistirlo. Realmente nosotros somos un mismo pueblo, tenemos la misma cultura, compartimos los mismos valores y debemos entender que somos muy pequeños para pretender descollar en este mundo
con nuestras pequeñas economías. Hay complementariedades grandísimas entre los 3 países del norte de Centroamérica, como mínimo, que deben apoyarse. El sector de vestuario y textil es líder en esa complementariedad. Entonces, que se mire el Triángulo Norte como una región de inversión donde a los inversionistas, a las empresas se les da un trato similar. Y de la misma forma también tener políticas de generación de empleo que sean congruentes con las necesidades que tenemos. Yo la recomendación que daría es, tenemos que actuar como región, pero también entender cuál es nuestra principal necesidad, y es generar empleo, generar condiciones sociales mínimas, y si hacemos eso, creo que cada país en lo particular puede resolver sus propios problemas, pero también podemos mercadearnos mejor hacia afuera. En lo individual, que es lo que ha pasado siempre, lo que vamos a tratar de hacer es, cada quien se trata de salvar, y en la medida que yo pueda damnificar al vecino, en la medida, perdón por la palabrota, que yo pueda joder a los salvadoreños, entonces procedemos en una carrera donde nos ponemos obstáculos nosotros mismos. Eso es importante entenderlo. Guatemala y Honduras dieron un ejemplo con la unión aduanera. Esto es un ejemplo que habría que replicarlo con El Salvador, cada uno de los 2 países, para tener una región más integrada y más amigable para la inversión, para la empresa, para la creación de empleo, Cristian. Muchísimas gracias, muy amable por haber compartido con nosotros. Gusto. El doctor en economía Hugo Maúl, analista económico desde Guatemala, y de igual forma licenciado Mario Palma, jefe de investigación económica del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo Honduras, FOSDE. Aquí tengo algunos datos antes de cerrar. Si hacemos una comparación entre las remesas y los impuestos por la balanza comercial, sin duda alguna las remesas están arriba. De acuerdo con lo que contempla el programa monetario, en 2025 se espera que las exportaciones de bienes tengan un alza interanual del 9.3%, explicada por una mayor venta de café y un comportamiento positivo de maquila, del sector maquilador, escuche bien, en el mercado internacional, y las importaciones de su lado mostrarían un crecimiento del 3.2% en el 2025, pero alejado de las divisas enviadas por los emigrantes hondureños, que constituye entre el 25 y el 30% del Producto Interno Bruto. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Feliz noche.